noches, gracias a todos los que asisten hoy a la sala de Venezuela hasta los tuétanos. Hoy decidimos ponerle nombre a este foro, que hay gente hablando sobre un nuevo idioma. Y es un idioma que en realidad conocemos bien, pero es un idioma que hemos querido olvidar. Es un idioma que nos recuerda el deber ser y nos recuerda lo que es Venezuela. Y nos recuerda lo que perdimos, lo que entregamos. Es un idioma que nos brinda la oportunidad de reconstruir, pero reconstruir sobre verdades. Es un idioma que quita caretas, desnuda la mentira en la que estamos siendo obligados a vivir. Es un idioma que nos da la oportunidad de reencontrarnos como venezolanos, pero reencontrarnos primero en la verdad. Reencontrarnos de manera clara y sencilla con nuestra realidad. Es un idioma que acaba con la mentira. Es un idioma que desecha ese ruido que va adormeciendo al país y que llama a despertar. Es un idioma que nos enseña y nos recuerda que podemos ser más de lo que nunca hemos sido. Un idioma que nos habla sobre Venezuela, sobre nuestras realidades, sobre nuestro... Se te cayó adelante. Y ese idioma te grita desde adentro. Es un idioma que todos los venezolanos de tierra y corazón llevamos dentro. Está ahí en nuestro fuero interno y se nos quiso enseñar que no era así. Es un idioma que se basa en una palabra que va amarrada a la palabra Venezuela. Es un idioma que grita libertad. Es un idioma que grita rebelión y libertad para poder lograr el renacimiento. Todos los venezolanos sabemos en el fondo que lo que estamos viviendo es una inmensa mentira. Es una gran estafa contra la nación. Es un gran plan para la destrucción de nuestra nación. Todos lo sabemos. Y ese idioma nuevo que está sonando es el que lo dice. Es el que no se lo queda allá adentro, ni que busca mentira, ni el refugio electoral. No, ese idioma habla con nuestro interior, le pone voz al corazón de Venezuela. Ese idioma sabe muy bien y dice de manera clara que no es con más fiestas electorales ni con candidatos inútiles que vamos a conseguir la libertad, con eso no vamos a recuperar el país. Ese idioma cada vez suena más y suena con más fuerza a pesar del inmenso veto que ha tenido durante tantos años. Ya las caretas se caen y cada día suenan más duros. Cada vez suenan con más fuerza lo ridículo que se ven cuando quedan desnudos. Ya la mentira electoral se está haciendo evidente cada vez para más sectores de la población. Ya la gente entiende que no es solo un fraude, sino es una gran componenda. Ya cada vez más personas van entendiendo de manera clara que la libertad de Venezuela depende de despertar. Más gente entiende por fin que si tumbamos caretas, todo lo demás cae. Más gente comprende qué significa quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Cada vez más gente entiende que la verdad es lo que nos dará la oportunidad de reencontrarnos como nación. De reencontrarnos, porque hay una cosa que es una realidad. Nosotros tenemos que, en este nuevo idioma, acabar con los otros dos idiomas que nos han impuesto. El primer idioma impuesto es ese idioma bárbaro, asqueroso que trajo Chávez, del resentimiento, de la repartición de la miseria, de convertir al venezolano en un mendigo y en un bárbaro, en un ratero y en un ladrón, en un narcotraficante, en un pedigüeño, y en eso, en un resentido. Ese idioma tenemos que desterrarlo. Ese idioma tiene nombre, se llama socialismo. Y el socialismo también habla el idioma del adormecimiento. Ese idioma impuesto por la estructura política y comunicacional, por el establishment político y comunicacional de la nación, que ha ido adormeciendo la sociedad, metiéndola cada vez en mataderos electorales, en ridículos procesos constituyentes, en más ridículos congresos ciudadanos. Un idioma que lo que viene haciendo es que el país se duerma, que la sociedad deje de ser venezolana, que la sociedad deje de sentir lo que es. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de avanzar
de que hay voces hablando este nuevo idioma, de que hay voces que hablan con una palabra, Venezuela por delante, con la palabra libertad por delante, voces que llaman a despertar. Cuando nosotros todos los que decidimos despertar, porque eso es muy importante, no pierdan el tiempo con quien no quiere despertar. Cuando nosotros todos los que decidimos despertar, hablemos el mismo idioma, el otro canto, el canto de la mentira, se pierde. Y el canto del resentimiento se ve solo, se ve abandonado por sus camaradas que lo legitiman. Cuando nosotros todos nos dediquemos a hablar con la verdad, a tumbar caretas, a decir y a demostrar lo imposible, con fuerza, con voz, con ganas, como lo que somos, venezolanos. Cuando no querramos imponer una forma ridícula y entendamos nuestro fondo como nación, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Estamos perdiendo a la tierra más hermosa del planeta. Y nos la estamos quitando, nos estamos perdiendo hoy como hemos ido perdiendo nuestro territorio como país. Hoy tuve la oportunidad de asistir a una charla que dictó el general Osvaldo Sujurraga con respecto al Esequibo. Y él mostraba la cantidad de kilómetros cuadrados que correspondían a Venezuela cuando éramos la Capitanía General. Y nosotros hemos perdido más de 1.200.000 kilómetros cuadrados sin una guerra. Lo que perdimos como territorio, lo perdimos por concesiones, por quedar bien con todo el mundo, porque hay que ser simpático. Y lo que vamos a perder, el Esequibo que viene siendo entregado por distintos gobiernos, pero Chávez terminó de firmarlo, toma, esto es Esequibo, esto no me interesa. Lo que vamos a perder si nosotros no recuperamos la nación para poder recuperar nuestra soberanía es más grande. Cada día le estamos quitando el futuro a nuestros hijos. Y lo estamos quitando y lo estamos perdiendo porque no queremos entender realidades tan sencillas como no se puede salir del voto con votos de un gobierno comunista. Cuando no queremos entender que esto es un proceso socialista, cuando no queremos entender que esto forma parte de una organización internacional que es el Foro de Sao Paulo, cuando nos negamos a entender que el Internacional Socialista apoya regímenes de este tipo, cuando no queremos ver esas verdades, estamos abandonando al país, estamos abandonando nuestra soberanía, estamos abandonando nuestra tierra, estamos abandonando nuestras casas y estamos entregando a nuestros hijos al imperio del absurdo comunista. Nosotros tenemos todas las herramientas para recuperar nuestro país. El renacimiento de nuestro país depende de hablarle claro al país, con voces que no quieran, con voces que despertaron y voces que nunca se durmieron. Es impresionante agarrar la magia que es Google y buscar artículos de Juan Carlos Sosa de 1998 alertando frente a esas realidades, artículos de Peñasclusa, artículos de tanta gente hablando sobre esas realidades, tanto que uno lo advirtió en el 98, en el 99 y explicaba esas realidades. Pero se quiere seguir tratando como un proceso democrático a quien no es demócrata. Se quiere manejar con las armas de la democracia a quien no es demócrata. Cuando todos empezamos a hablar este idioma de la verdad, este idioma que nos reencuentra con la realidad, porque primero nos hace eso, reencontrarnos con la realidad antes de reencontrarnos con el resto de los venezolanos. Cada uno de los venezolanos se va encontrando con esta realidad y allí nos encontramos como venezolanos. Primero, eso. Vamos a enfrentar nuestra verdad. Vamos a enfrentar nuestra realidad. Aprendamos a oír a estas personas que le están hablando con el mismo idioma a civiles y militares. Que entendemos que una sociedad es una, sola. Una sociedad que tiene la voluntad de ir hacia adelante, que tiene toda la fuerza para recuperarse y que quiere hacerlo. Y para hacerlo necesitamos de cada uno de los sectores de la sociedad venezolana que no soporta la destrucción de Venezuela. Y tenemos que hablar de eso, de la destrucción de Venezuela. Venezuela ha sido minada, exterminada, y es un proceso que lleva mucho tiempo. Basta ver
el manifiesto de los artistas intelectuales firmado en 1989, postrándose a Fidel Castro. 911 doctores de la sociedad venezolana estaban hablando aquel idioma, el idioma del resentimiento y del adormecimiento, y forjaron una sociedad adormecida que no quiere entender la realidad. 911 doctores del país se arrastraron ante los pies del genocida Fidel Castro después de que ese hombre tenía 30 años sodomizando al pueblo cubano y llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela. Y esos hombres hoy se visten de oposición y les dictan a ustedes cánones de comportamiento social y los llevan de nuevo al matadero electoral. No vale. El país tiene que despertar ante esas realidades. El país tiene que saber que es víctima de un proceso bien elaborado. El país tiene que entender esas realidades. No es posible que vayan las esposas de los presos políticos a hablar con Pablo Iglesias, que vayan a hablar con las representantes del Foro de Sao Paulo, presidentas de otros países, que vayan y agradezcan a Ernesto Samper la compañía de UNASUR, un aparato formado por Fidel Castro para oprimir a nuestros pueblos. No. Todo eso lo que hace es legitimar en nombre de la oposición la destrucción de la nación. Nosotros tenemos que hablar un nuevo idioma, ese idioma de verdad, ese idioma que tumba caretas sin importar amiguismos, sin importar compadrazgos, un idioma que enfrenta lo primero que hay que enfrentar, nuestra realidad. Tenemos un gobierno comunista y tenemos una oposición colaboracionista. Si nosotros no entendemos esa realidad y no la hablamos y no la decimos de frente, vamos a seguir directo hacia el matadero, hacia la destrucción de la nación. Hay una sola manera de entender este problema. No le busque vuelta. Solo una y siempre ha sido la misma. Gobiernos, regímenes comunistas no entregan el poder. Son años y años de desgaste. Cuando los países se quedan sin dinero, cuando hasta a los comunistas se le acaban las balas, allí empiezan a pensar, oye, mejor me llevo lo que queda y me voy. Pero les recuerdo que Venezuela no es que no se le acaba el músculo. Estamos hablando de la principal reserva petrolera del planeta. Estamos hablando de una de las primeras reservas gasíferas del planeta. Reserva de oro, de diamantes, uranio, coltán. Simplemente somos un país que es un sueño extraordinario para el desarrollo de nosotros como venezolanos. Y la estructura comunista, la estructura socialista que ha regido el país durante tantos años, se ha beneficiado de ella para la destrucción del resto de la nación. Hay muchos intereses en pro de la destrucción de Venezuela. Y la respuesta que nosotros tenemos que dar como venezolanos nos las estamos negando nosotros mismos por querer ajustarnos a ciertas normas que no son reales. Cuando la primera norma que nosotros tenemos que atender es que Venezuela es de los venezolanos, no de los que están imponiéndonos desde Cuba y desde otros países como regirnos. Venezuela tiene derecho a gobernarse para el desarrollo y el futuro de los venezolanos. Ese idioma, esas palabras que están escenificando estas nuevas voces, nos traen libertad, nos hablan muy claro de renacimiento y nos hablan de futuro, nos hablan de cosas importantísimas para entendernos, nos hablan de cultura, nos hablan de desarrollo, nos hablan de libertad. Entendamos que el que le hable usted del idioma electoral, de ese vacío, de algo tan inútil como la Asamblea Nacional. Quiero hacerles a ustedes un inciso sobre lo que significa esta Asamblea Nacional. Aquí se cometió la barbaridad de acabar con la bicameralidad y se puso una sola cámara. Felices, allá hubo un presidente de la Cámara de Diputados que entregó el Congreso que había sido electo con más votos que Chávez, lo entregó allá en 1999, feliz. Después fue y votó esa constitución. Esa constitución que eliminaba el sistema por el cual él había llegado como representante de los venezolanos a ejercer la primera magistratura de la Cámara de Diputados. Pero después de eso hubo un proceso electoral y allí la oposición fue mayoría. Fue mayoría otra vez.
y una mayoría que impedía que el chavismo pudiese hacer leyes orgánicas. Pero esa mayoría dejó pasar leyes orgánicas como la modificación del TSJ. Y esa modificación del TSJ hace inútil cualquier asamblea que usted ponga mañana. Porque cualquier ley que meta usted, que quiera proponer desde la inútil Asamblea Nacional, mañana el TSJ la desecha a la petición del Ejecutivo. Porque aquí hay que recordar que el Ejecutivo, el Legislativo y el TSJ son una sola cosa. Ya lo había dicho la presidenta del TSJ. Que más adelante cualquier principio de poder es lo que estaba era la revolución. Nosotros tenemos que entender que después de aquel bochinche que dejaron pasar leyes orgánicas siendo mayoría, el país se asqueó. El país se asqueó en el 2004 ante el evidente fraude y el país abandonó. Venezuela dijo no creemos más en la mentira electoral y Venezuela, el venezolano fue el que forzó al partido político a que entendiese que no iba a ir a esa Asamblea Nacional del 2005. Esa es una acción de tanto valor como la marcha que hicimos en abril del 2002. Fue una decisión unánime de los venezolanos. Esos venezolanos que marcharon allí, esos venezolanos que se expresaron en las urnas en el 2004 y fueron defraudados, esos venezolanos habían decidido en el 2005 abandonar ese terreno. Pero ¿qué hicieron los partidos políticos? Inmediatamente fueron a valorar esa ilegítima Asamblea Nacional, esa demostración de poder del colectivo venezolano que dejó al chavismo solo como lo que es. Porque nosotros vimos ese 2005 lo mismo que acabamos de ver en las calles en las elecciones del PSV, 4 gatos, porque ese es el poder electoral del chavismo. Ah, ¿son escandalosos? Sí. ¿Tienen dinero? Sí, tu dinero, nuestro dinero. Sí, saben, son violentos. Claro, para eso les dieron armas. Pero la realidad electoral es esa del 2005, es esa que vimos el otro día. Nada, nadie. Yo quiero recordarles a ustedes realidades y mentiras que les han impuesto. Una realidad importante de entender es que Chávez gana con menos votos de lo que había obtenido Lucinchi 15 años antes. Lucinchi gana con 3.700.000 y pico votos con un padrón electoral de 6 millones y pico de electores. Chávez gana con 3.600.000 votos con un padrón electoral de 11 millones y pico de electores. Pero a ustedes, los medios de comunicación, les dijeron que Chávez tenía el 80% del país. Después vino la presidenta del TSJ y dijo, ay, Chávez me pidió la bendición. Y listo, toma un cheque en blanco, refunda la patria. Después viene el otro que tenía más votos todavía en el Congreso y le vuelve a dar el Congreso, tranquilo. Disfruta el país, eso es tuyo, esa hacienda es tuya. Y así estamos hoy, validando esa mentira, validando y aplaudiendo en cada fiesta electoral esa mentira, la imposición de la destrucción de la nación. Nosotros tenemos que hablar el idioma de la libertad para entendernos. Y entender que el que no esté hablando el idioma de la libertad, está hablando el idioma del adormecimiento. Si no habla ninguno de esos dos idiomas, habla el idioma del resentimiento, que es el más peligroso, porque es el idioma que nos dividió como venezolanos. Los venezolanos teníamos una sola división, Caracas, Magallanes, y todos tomábamos cerveza juntos. Eso es Venezuela, la de ayer y la que será mañana cuando pongamos orden, cuando decidamos recuperar a nuestro país, cuando pongamos como principio que la rebelión y la libertad nos traerán el renacimiento de Venezuela. Cambio. Muchísimas gracias, Noel. De verdad que esas palabras están... Dios, yo pienso que todas las personas que estamos aquí, si no la gran mayoría, estamos claros con lo que tú estás diciendo. Estamos ya bien despiertos en cuanto a lo que significan los partidos políticos, especialmente los de la mal llamada oposición. Y lo que nos falta es quizás terminar de convencer a los que no están convencidos. Ahora, una de las preguntas que yo tengo es la siguiente. Pareciera que estamos enfocados a veces en el tema de no al voto, de salvar al voto. Y ese tema causa tanta polémica, incluso división entre gente
que tiene buenas intenciones, pero que es ignorante. A veces pienso que deberíamos obviar, y de hecho yo lo he estado haciendo, no hablar mucho de salvar el voto y enfocarme más bien en algo que podamos hacer ya, mañana, y no dentro de 5 meses. No sé qué opinas tú acerca de eso. Adelante, mi gente, abro el canal para las preguntas y comentarios. Noel, ¿qué recomiendas que hagamos, además de promover el Salva tu Voto, que ya viene dentro de 5 meses, pero qué recomiendas que hagamos más a un nivel más temprano? Por ejemplo, una de las cosas en las que hemos estado trabajando es ahorita la campaña de calles vacías, que es simplemente que se está llamando a un paro el 5 de agosto. Me gustaría saber qué opinión te merece eso y cuál otra cosa podemos hacer para terminar de convencer a la gente de que esta porquería no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es simplemente no dejar de decir la verdad. Di tu verdad. ¿Te parece correcto Salva tu Voto? El tema es herir los sentimientos del que todavía sigue en el limbo opositor. No, dile la verdad. Dile eso. Y mientras más gente entienda la realidad, entenderá esa urgencia que tienes tú, esa urgencia de hacer algo ya por recuperar tu nación. Pero mientras la gente crea que aquello le va a traer algo, que esa esperanza necia le va a dar algo para el país, no vas a contar con ellos para poder hacer eso que quieres hacer ya. Entonces lo primero es decir la verdad, tumbar caretas, demostrar la mentira, demostrar que no solo es un fraude, sino que es un proceso totalmente organizado para la destrucción de la nación. Dilo sin miedo, no te detengas en eso. La gente tiene que enfrentar su verdad y no es ocultando la tuya como vas a lograrlo. Lo segundo, y muy importante para entenderlo, para poder lograr un paro nacional hay que hacer lo que faltó en el paro del 2002. En el paro del 2002 los transportistas abandonaron al país. Los transportistas siguieron intentando llevar gente. Mientras eso se pudo hacer, entonces la gente iba. Como eso iba, funcionaba. El país seguía rodando. Lo otro que hace que un paro hoy sea aún más difícil es que ya técnicamente el único empleador es el Estado. Antes había un músculo privado. Una sociedad privada, cuando la gente atiende a lo que es la empresa privada, no es esclava de la decisión del Estado. Hoy en día el Estado es dueño de tu empleo o es dueño de la empresa donde tú trabajas y todavía no lo sabes. A través de un tercero, el Estado es el dueño de esfuerzo. Y entonces encontrarás las maneras de hacer que no te pares. Por más que el deseo sea individual y esa campaña de calle vacía pueda tener un objetivo claro y es un llamado personal a que la gente entienda que debe quedarse en casa, necesitamos la colaboración de quienes hacen que las calles se vean en movimiento. Ese trabajador del volante, ese transportista, esa gente que hace que el metro se mueva, si nosotros no hacemos, si ellos no colaboran con el país en pro de la consecución de la libertad, el gobierno podrá vivir en la mentira. Es algo muy importante adicional que nosotros tenemos que entender y es fundamental tenerlo claro. El gobierno no le importa la cantidad de días que no se haga nada, porque el gobierno lo que quiere es la destrucción de la nación. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por organizarnos para ver qué hacemos estando organizados. No pensar que vamos a hacer algo sin organización. Primero la gente tiene que entender y atender, en mi opinión, a las voces que están hablando este nuevo idioma. Ese idioma de la libertad. Si la gente pretende seguir comportándose con peletas y preocupándose por inhabilitaciones de quienes legitiman al gobierno, o preocupándose por quienes se entregan al gobierno, o preguntándose por pendejadas
no por entender la realidad de lo que nos sucede, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Primero tenemos que organizarnos frente a la realidad y a la verdad. Y ahí sí te digo, no solo las calles vacías hoy y mañana Venezuela en la calle retomando su libertad. Cambio. Señor Noel Leal, la Venezuela fuerte. Yo quisiera preguntarle, porque tenemos un problema en realidad de plataforma, tenemos un secuestro de medios de comunicación y parece que los únicos que en realidad tienen acceso a estas plataformas, sobre todo en la calle, son los que gobiernan con el régimen, como es la MUD. Cuando usted se refiere a organización, ¿se ha establecido ya un mapa de diferentes actividades de calle, convocar a que la gente asista, así como hacen los políticos, porque indescriptiblemente o inevitablemente tenemos que tener como una especie de estructura, aunque seamos apolíticos, políticas para poder llegar a las masas? ¿Ya existe un plan como tal establecido para poder tener este efecto eco o para poder alcanzar a todos los venezolanos que todos están desesperados para que de verdad exista un cambio y que no sea a través del voto, porque todo el mundo sabe que no se debe confiar en el CNE? Adelante. Mira, el plan se llama difundir la verdad. Quítale la fachada democrática al gobierno tumbando las caretas de quienes le visten de democracia. Y entonces la voz de la libertad será la que quede. En el momento que la gente sienta repulsión por quien lo vaya a llevar hacia el matadero electoral, tendrás allí un país organizado frente a la única palabra a la que debe responder, a la palabra libertad. No crean que es ahora que los medios solo pertenecen al Estado. No. Antes también, en el 2003 y en el 2004 te desgastaron en sopotoscientas marchas sin un objetivo real. Tenías a los medios llevándote al matadero electoral, lavándole la cara a quienes habían colaborado con los fraudes, haciéndole espacio en el 2006 para una campaña electoral, para llevar a Rosales, por Dios, a la presidencia. ¡Qué vergüenza! Señores, eso lo vivimos. Entonces, el canto de sirena que te imponían desde los medios, te adormecía y te metía en estas cosas, en estos mataderos. Y ahora el silencio inducido desde los medios, donde nada más dejan el espacio de las voces de los que vienen a avisarte, de los que colaboran con la mentira, no dista mucho de aquellos. Nada más que ahora, como aquello se cansó, se agotó, ya no había manera de movilizar a la gente así, vamos destruyendo de una manera precisa, clara. Con el primer mecanismo de destrucción es silenciando la verdad. Tú puedes, y nosotros en Fénix todos los días vivimos gritando la verdad. La gente de Venezuela Futura, por otro lado, y diversas organizaciones están muy claras sobre su realidad. La gente de Salva tu Voto está haciendo un esfuerzo impresionante, el doctor Ludwig Moreno, diciendo realidades. Pero esas realidades son opacadas por el volumen de la fiesta electorera, por el volumen que causa cada una de estos cuenticos sobre qué le pasa a este liderazgo opositor que constantemente legitima el régimen. Entonces, vamos a enfrentar la organización del país, de esa sociedad, es entrando en eso, en ese plan, en descubrir la verdad. Hagamos que el país entienda su realidad. La mejor manera es quitando caretas. En el momento en que ya aquellos no pueden seguir revistiendo de democracia la tiranía se equivoca. Pisa el peine que le ha puesto toda una sociedad. La sociedad, con y sin uniforme, se revela. Resultado, Venezuela vuelve a ser de los venezolanos. Cambio. Noel, ¿tú crees que la salida va a ser, es que no me gusta usar la palabra espontánea porque nada es espontáneo, pero tú a lo que me refiero, que sin que haya un llamado formal, la gente un día se va a hartar y entonces saldremos a las calles
pacíficamente o de cualquier otra forma y así va a ser el comienzo del final. ¿Así es que tú lo deseas o así es que tú crees que va a suceder o esperas cambio? Mira, yo creo que la sociedad está despertando y ese despertar traerá el desenlace definitivo de la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo se va a manifestar? A través de un liderazgo o a través del hartazgo, a través de un error. Porque el gobierno puede cometer el error que la gente diga basta ya. Y se acabó. Cuando la gente entienda, ese basta ya se acabó. Las sociedades funcionan a nivel mundial de manera distinta, pero hay un momento en que hay un límite donde bien sea la barbarie impuesta por el gobierno a través de sus colectivos o simplemente otro error de cálculo, lo que se califica como errores de cálculo, lo que están muy bien hechos, muy bien ejecutados por la estructura socialista para destruir, acabe o pase lo que tiene que pasar, que un grupo de venezolanos decidan ponerle fin. Y ese grupo de venezolanos entienden que la libertad se ejerce, se recupera, se acciona en pro de ella. Recemos porque eso sea así, quirúrgico, serio. Brindémosle la oportunidad a los que lo pueden hacer, que lo hagan, que cuentan con una sociedad que clama por esa realidad, por una sociedad que va a respaldar el avance hacia la recuperación de la patria. Una sociedad que rechaza esta narcoestructura que nos gobierna. Una sociedad que quiere llamarse con orgullo venezolano. Una sociedad que quiere reunirse con su familia, que está cansada de esta diáspora, que le duele, coño, no poder celebrar sus navidades en familia, no poder vivir lo que éramos. Nos hemos convertido en un país inmigrante y hemos tolerado cualquier vejación que nos han hecho en nuestro país, simplemente por no entender nuestra realidad y lo que somos como venezolanos. Entonces, esa salida se dará cuando más venezolanos no quieran avalar las mentiras, cuando sean los venezolanos claros, no veletas, y los que puedan impulsar el cambio, encuentren en cada venezolano no veleta, cada venezolano hablando ese nuevo idioma, la oportunidad de dar el paso adelante para reconquistar a Venezuela. Todos los que estamos interesados en reconquistar a nuestro país, estamos muy claros en lo que tenemos que hacer. Lo primero es no seguir vistiendo democracia a la tiranía. Enfrentarla como lo que es. Entender la profunda carga ideológica que significa un régimen socialista. Su capacidad de destrucción y sus objetivos. Sus maneras de accionar. Entender que el colaboracionismo es real, que está allí. Quitémosle el piso al colaboracionismo, que el gobierno se queda sin piso. Enfrentemos esa realidad y tú vas a ver, y cada uno de los venezolanos va a ver cómo el clima cambia, cómo el comportamiento del gobierno cambia, cómo el miedo por fin será real, cómo el temor a una sociedad que dijo ya basta se hace grande y podemos enfrentarlo y podemos tomar y recuperar a nuestro país. Entendamos primero la profundidad del daño, entendamos la realidad del inmenso daño que nos han hecho como país, el nivel de destrucción en el cual hemos sido sometidos, para poder saber, uno, el tipo de operación quirúrgica necesaria, dos, el tiempo de reposo que vamos a necesitar para poder restablecernos, y tres, cómo reencontrarnos como venezolanos en base a la justicia y la verdad, detener la impunidad, sembrar futuro y desarrollo, entender que la libertad pasa primero por enfrentar la verdad. Cambio. Buenas noches, Noel. No tengo absolutamente nada que preguntar porque apoyo todos tus pensamientos y estoy de acuerdo en todo lo que tú dices. Estoy bien clara y manejo toda la información.
Y bueno, solo me queda llamar a todos los que están acá en este grupo a la desobediencia civil, que es el ideal, y salva tu voto. Hola, buenas noches, señor Noel. Le habla Shira. Aunque en parte su respuesta anterior responde un poco que formulé, igual quiero hacértela, ¿no? Yo le preguntaría, ¿qué requerimos nosotros como pueblo para agilizar ese despertar que nos lleve al culmino de esta crisis y que nos lleve a conformar movimientos políticos que nos lleve a un buen término, o sea, un buen término para salir de esta narcodictadura? Cambio. Buenas noches. Yo, a pesar de que comparto todas las ideas de Noel, estoy segura de que, bueno, estamos luchando contra un monstruo que es lo que es la Mesa de la Unidad, la falsa oposición. Sabemos que las elecciones se van a realizar, pero creo que el resultado que se puede obtener allí es lo que va a terminar de catapultar el mensaje de nosotros, de lo que realmente somos la verdadera oposición, porque se va a comprobar la teoría que se viene planteando desde hace tiempo. Lo que hay que hacer, pienso yo, que es lo que dice el señor Noel, es seguir dando de duro al mensaje, seguir llevando a todos los estados del país los foros, para que la gente, cuando observe el resultado que todos sabemos se va a dar, la gente diga, oye, ahí está, y ahí terminamos de meternos en el bolsillo a la mayoría de los venezolanos. No, yo una vez te escuché a ti decir que uno tiene que hacer la lucha, por supuesto, decir lo que uno piensa con respecto al voto. Yo lo digo todo el tiempo a voz populi. ¿Qué hace uno con esa gente que no termina de entender? Uno debe sacarlos de su vida para el carajo. Creo que una vez dijiste así, o sea, sacarlos, porque es que hay veces que uno pierde la paciencia y después de tanto explicar, si la gente no coge la onda, siento que estas personas entorpecen como el camino y la misión que nosotros tenemos de aquí a salvar el voto. Sí, Marupita, es una verdad sencilla. Hay gente que necesita mentirse. Hay gente que quiere vivir una mentira. Esa mentira electoral, después de que tú le demuestras realidades sencillas, y la gente quiere seguir viviendo esa mentira. Hace unos días una joven me manda un audio y ella me comentaba que en su universidad, en su facultad, van toda clase de personas a hacer que vayan a votar. Y ella está muy clara en la realidad y me dijo, Noel, dame algo, dime algo para poder callar a esta gente, para enfrentarlas a la verdad. Entonces yo le dije de una manera muy sencilla, 16 millones de electores caben en 26 millones de habitantes, y ella respondió inmediato no. Esa es la realidad, no cabe, es imposible, demográficamente es imposible, en este país es total y absolutamente imposible. Bueno, eso era en el 2006, hoy la realidad es mucho peor. Si esa persona no despierta frente a esa realidad, si esa persona no entiende que para que eso exista fue con complicidad de la oposición, abandónala, eso es lastre. Es de la sociedad que mañana vamos a tener que enseñarle, tú te mentiste y tú fuiste responsable de esta realidad. Si esa persona te dice, sí, eso es verdad, pero yo hacía un voto, coño, ya es una persona que tiene problemas, vale, déjala, con pendejo ni amiga. Cambio. Muy buenas noches a todos, estimadísimo Noel Leal. Yo quiero ser breve porque sé que todo el mundo quiere intervenir. Aquí yo veo que todo el mundo, sobre todo lo que son los moderadores del canal, las moderadoras y los moderadores del canal, hacen exactamente lo que usted está hablando hoy. Pero el problema que yo veo es que cuando uno quiere amplificar la verdad, ese mensaje de verdad, se encuentra con una barrera que, por mi experiencia, solo puede ser sobrepasada con dinero, con poder publicitario, con recursos. Entonces mi pregunta es hacia eso. ¿Cómo hacemos sin los recursos para llegarle a todo el mundo que queremos llegar? Y eso tiene algún sentido. Esa pregunta la he respondido en otras oportunidades, en otros foros, y la respuesta es bastante sencilla. Hay un sector de la sociedad a la que nunca vamos a llegar.
no es imposible llegarles. Hay un sector de la sociedad al cual no llegamos, ni vamos a hacerlo. Toda sociedad en cualquier lugar no atiende a todos los caminos. Nosotros hoy no contamos ni pensamos contar con la televisión, no contamos con la radio, pero nosotros tenemos ahorita una cosa importantísima a nuestro favor. Cada día más gente se da cuenta que esas tribunas de la televisión, esas tribunas de la radio, nada más le están dando espacio a los que los adormecen, a los que los meten en el barranco electorero, a los que no le ofrecen ninguna alternativa frente a la realidad que estamos viviendo. Cada día más gente empieza a desechar a ese programa de opinión que oían todas las mañanas, porque simplemente todas las semanas lo que vuelven es oír otra vez al flaquito, otra vez a la viudita, otra vez al otro, llorando, sufriendo y diciendo que sí vamos a poder, pero que si perdemos no es una tragedia. Entonces la gente se da cuenta de que ese que presta la tribuna para que venga el adormecedor, no está prestando su tribuna para que las voces de la libertad salgan. Y entonces la gente necesita oír las voces de la libertad. Por eso, hace un momento, una de las personas que intervino dijo, sí, tenemos que hacer que los foros se hagan. Nosotros en Fénix ya intentamos hacer foros por todo el país, necesitamos que la gente simplemente se comunique con nosotros y nos brinde la oportunidad de llegar a su ciudad. Juan Carlos Sosa está dispuesto a llevar su voz a cada rincón de Venezuela. Nosotros queremos hablarle al país de ese idioma que nos trajo hoy a conversar. Queremos hablarle con ese idioma, con el idioma de la libertad, con el idioma de la verdad, con el idioma del despertar, con el idioma de la rebelión y la libertad, con el idioma del renacimiento. Entonces, sí, tenemos que hacerlo a la manera antigua, en eso, punto a punto. Pero ese punto a punto nos deja un video, nos deja un audio, nos deja algo que podemos ir haciendo y colocando de manera continua y difundirlo más allá de las redes sociales. En estos días me estaba comentando que en un sector de Cabimas pusieron el video de Juan Carlos Sosa en Tovar. La gente se comunicaba conmigo vía redes sociales después de haber visto el video en una casa a la que fueron 30 personas a ver el video. Hagamos cosas de esas. Llevemos la palabra de ese idioma, llevemos ese idioma más allá de las redes sociales, generando nosotros nuestra propia capacidad de decir verdades. Hay una anécdota muy importante de conocer de las diversas situaciones que han traído los cambios en los gobiernos. En Polonia, cuando el proceso para acabar con el comunismo en Polonia contaba con el más importante aliado que tuvo la libertad de ese país, que fue Juan Pablo II. A Juan Pablo II, diversos intereses internacionales le dijeron, ¿qué necesita? Dólares, estructuras, armas. Y Juan Pablo II pidió fotocopiadoras. Fotocopiadoras, tóner y papel. Empapelaron las calles de Polonia con la palabra que enarbolaban en aquel momento Lech Walesa, que no era otra palabra que la libertad, que recuperar lo que es Polonia y su libertad. Lo mismo es hoy. Hoy tenemos otras herramientas que no son las fotocopiadoras. Hoy tenemos el poder de la internet y tenemos el poder del audio, el poder llevarle a cualquiera CD, el poder de hacer esto, transmitir el mensaje de la libertad y de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar nosotros que lo que se hable es el idioma de la libertad. En ese momento, si rechazamos el idioma de la mentira y del adormecimiento, no hay más camino, todo está cuesta abajo. Simplemente vamos a recuperar a Venezuela sin más tardanza. Pero en el momento que queramos oír, en que valoremos, en que nos convertemos como unas veletas. Señores, son tantos años, es una cosa de coherencia, de un esfuerzo real, de entenderlo. Ustedes tienen que imaginarse las caras que me ponía a mí la gente cuando en el 2002 yo les decía, quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Esa misma gente a los años dice, oye, tenías razón. Sí, pana, pero perdiste en eso familia. En negarte a entender esa realidad nos puso aquí. Entonces, nosotros todos tenemos que empezar
por dejar de ser veletas y atender a una voz clara que identifique el problema, que nos dé las herramientas para salir del problema y que nos brinde la oportunidad de construir nuestro mañana, nuestra Venezuela futura. Entonces, hagamos de nosotros esa máquina, esos motores de difusión del nuevo idioma. Hablemos de ese nuevo idioma y dejemos a los demás en su resentimiento y en su adormecimiento. Y vamos a ver qué es la realidad política. En estos días estaba de verdad impresionado viendo una de las encuestas que son falsas y todo es mentira en ese paquete, pero se les escapó una realidad. Mostraban el liderazgo de gobierno y de oposición y el resultado es que todos tenían una apreciación mucho más alta en lo negativo que en lo positivo. Entonces eso no es un liderazgo, chicos. Dejen eso atrás. El país tiene que dejar atrás ese concepto que rechaza lo bueno, ese concepto que valora lo que no sirve. No, chicos, nosotros tenemos que buscar un país que nos pueda llevar hacia adelante, un país para el despertar, tenemos que buscar un liderazgo serio que le hable al país con posibilidades de crecer, de desarrollo, de futuro, de libertad. Esas son palabras básicas, esa es la parte de ese nuevo idioma con el que yo vine a hablarles hoy. Es ese despertar como nación. Nosotros tenemos que recuperar lo que somos, hacer valer más de lo que nunca hemos sido, ser Venezuela. Y eso lo podemos hacer simplemente diciendo verdades, tumbando caretas y llamando a despertar. Cambio. Bueno, contestando Marupita lo que tú habías preguntado y sin ánimos de pretender que me las sé todas, yo hace unas semanas empecé con mi campaña de Salva tu Voto y yo ponía, por ejemplo, cosas como que en Venezuela los muertos votan y en Venezuela hay gente que tiene 10 cédulas y la gente de verdad que me caía encima de chavista para abajo. Últimamente estoy haciendo algo diferente. Cuando hay una noticia, por ejemplo, el dólar es 630, yo paso la noticia, pongo la foto y pongo, tranquilos muchachos, que esto con las parlamentarias el dólar va a bajar. La gente no tiene que contestar a eso. La gente se queda que matan a no sé cuántas personas. Tranquilos, mi gente, que en las parlamentarias esto todo se termina. Tranquilo, mi gente, que ya no va a haber escasez después del 7 de diciembre. Tranquilo. Y de verdad que cuando tú se lo presentas así a la gente, no tienen que contestarte. Y pienso que ha sido una buena técnica que he estado utilizando y los invito a seguirla usando. Adelante. Una cosa es importantísima. No olviden sentirse orgullosos cuando un chavista te acuse de ser de la CIA y un bobocitor te acuse de ser del G2. Tú eres un venezolano que despertó. Tú no eres un borrego, una foca de los que buscan resentimiento o adormecimiento. Siéntete orgulloso de ser venezolano, de sentirte despierto y de querer recuperar tu país, de decir la verdad, de llamar al despertar. Cambio. Bueno, yo sin embargo, Sororita, prefiero usar como ejemplo el patán de Capriles diciendo que en diciembre, si ganan las parlamentarias, van a pedir una amnistía para nuestros precios políticos. Qué vergüenza, qué asco. Adelante, mi gente, hagan sus preguntas. No quisiera retirarme sin invitarles a aprovechar. Quiero aprovechar de decirles que nosotros queremos llamar al despertar de la nación de una manera total. Por favor, tómense tiempo, entren en YouTube, coloquen en el buscador de YouTube Venezuela es Fénix. Ahí van a encontrar cualquier cantidad de videos de Juan Carlos Sosa, van a encontrar cualquier cantidad de audios míos, de Rodri, de Juan Carlos Happy, de Ludwig Moreno. Ahí van a ir encontrando herramientas para el despertar, herramientas para poder decir verdades, para poder enrumbar el país hacia el renacimiento, para poder llevar, recuperar a Venezuela, ¿vale? Embarcarla hacia el futuro. Ya basta de que nos quieran convertir en bagazo. Por Dios, este país lo tiene todo y lo vale todo. Tenemos nosotros la oportunidad de hacer grande el país de nuestros hijos. Trabajemos y enfoquémonos, hagamos ese
esfuerzo grande en rescatar a nuestra nación y llevarla al futuro, llevarla al desarrollo. Tumben caretas, difundan este nuevo idioma y tengan la seguridad que si dejamos de comportarnos como veletas, si nada más atendemos al llamado de la libertad, la conseguiremos y podremos recuperar a nuestro país. Por favor, sigan al doctor Juan Carlos Sosa, sigan a Fénix, busquen la manera de reencontrarse con Venezuela, busquen la manera de entender nuestra realidad. Dejen de comportarse como veletas, que si a la otra la inhabilitan, que si el otro sufre, que si mañana el otro sufre un poquito más, o que pasado mañana ponen más mujeres o niños a la asamblea. Olviden eso, enfoquemos que aquello no sirve y aquello es destrucción y aquello es adormecimiento. Yo quiero recuperar mi país, tú también, tú también, tú también. Júntense con quien quiera recuperar su país, no con quien quiera seguir dormido. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a los moderadores del canal y muy buenas noches a todos. De nuevo un honor y estoy a la orden para futuras invitaciones. Gracias.